Aleluya. Bendito sea el Señor. El Señor Jesucristo dice en los evangelios que deberíamos trabajar por la comida que no perece y no tanto por, es decir, que deberíamos echarle más ganas a la comida espiritual, al trabajo que a vida eterna nos llevará, y que dejemos de preocuparnos tanto por las cosas de aquí. Ese es el mensaje de Jesucristo. Me han visto, algunos me ven ya como un enemigo de la prosperidad, como un enemigo del movimiento de los apóstoles y profetas, porque ese movimiento ha traído solo un sentimiento de que tenemos que ser prósperos en la tierra y a preocuparse por eso. Y cada quien hay que esforzarse por lograr las cosas, y si no las logras, le hacen sentir a uno que uno está en pecado. Y este ha sido uno de mis mensajes más centrales en esta iglesia, porque yo no veo en la Escritura nada que se parezca a eso. En la Escritura tú la lees de cualquier lado y vas a encontrar que es un camino de esfuerzo, sacrificios, de entrega, de amor por el Señor, de dejarlo todo, de preocuparse por las cosas de los demás menos que las nuestras. Ese es el mensaje de Jesús. El mensaje claro de Jesús es: dejemos de preocuparnos tanto por lo mío, y si yo me preocupara por lo mío, por lo menos tengo que preocuparme por los demás de igual forma, en el mejor de los casos. Y esto nos traería a pensar que el Señor Jesucristo dijo también: mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Y todo lo que el Señor nos ha dejado como muestra en su palabra, y los apóstoles que escribieron, es en función de ahorrar en el reino de los cielos. Algunos dicen que es por fe y todo es por fe, y el apóstol Pablo escribió mucho por fe, pero Santiago dice que también las obras son necesarias. Dice que la fe sin obra es muerta, que para poder demostrar mi fe debidamente tengo que tener obras que soporten esa fe. De modo que yo puedo decir que tengo mucha fe que mueve montañas, pero si no tengo obras que soporten esa fe, puede ser trampa, magia, inteligencia, cualquier cosa, pero nada que venga de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor anda buscando hombres. Si esa canción, así es como debemos entender las cosas, escuchar las canciones y analizarlas, sacarles el jugo a las canciones, entenderlas bien. Dios anda buscando hombres, Dios anda buscando seres que se sacrifiquen, que entreguen todo por el Señor. El Señor tenía un texto para leer, dice que en Mateo 21, que hubo un hombre que tenía 2 hijos y le dijo a uno: ve y haz esto, y este dijo: sí, yo voy a ir, pero finalmente no fue. Pero le dijo al segundo hijo: mi hijo, ve y haz esto, y este dijo: no tengo ganas de ir, no quiero ir, pero finalmente fue y hizo lo que el Padre le había mandado. La pregunta del Señor fue: ¿quién de los dos hizo la voluntad del Padre? Obviamente el segundo, que aunque no tenía ganas de ir, fue, sacrificó y lo hizo. De eso se trata. Esto que ustedes vieron allí, mira, esas pequeñas luces, ahora tenemos que redirigirlas, moverlas, ponerlas más para allá, que aquí está muy claritito, ¿verdad? Eso se ve chiquito, pero eso está hecho como tienen que hacerse las cosas, con excelencia. Eso nos costó una semana de trabajo, 4 días de trabajo, pero sobre todo los últimos 2 días. De aquí nos fuimos a Froilán ayer, en la mañana, a las 7:30, y el niño Heather para la casa. Todo el día del viernes, toda la noche del viernes, amanecimos, fuimos a la casa, nos acostamos unas horas, vinimos a la 1, y a las 4:30 de la mañana estábamos saliendo de aquí dejando esto listo. Pero eso no es sencillo. Ese pequeño rack usted lo puede bajar con un sling, suben los cables, lo puede cambiar los bombillos ahorita, en 10 minutos le cambiamos los bombillos y lo volvemos a subir. Pero para eso había que caminar por esos palos allí. Una vez que usted se monta ahí arriba, se da cuenta que la altura es complicada para los que tenemos nervios. Pero Dios ha puesto gente que no tienen mucho miedo. Catarina andaba corriendo por ahí, Froilán, con un tubo en el hombro, y no sé cómo lo hacen, honestamente. Y se logró. Y finalmente, esto aquí es un desastre de cables, palos, tubos, hierros, una cosa impresionante. Pero a las 4:30 de la mañana, el pastor americano vino queriendo ayudar, agarró una tabla y vio a Catarino que se montó 4 y dije: yo me voy de aquí. Ella salió con una y Catarina se montó 3 y dijo: no, ¿para qué iba? Yo mejor me voy
de esta cosa. Esta gente son unos bachacos para trabajar, unas hormigas. No se puede con estos. Pero quiero felicitarles que aunque no tengamos ganas a veces de hacer las cosas porque es que estamos cansados, pero quiero felicitarles porque el Señor anda buscando gente que podamos ir la segunda milla, que podamos doblegar el esfuerzo, que podamos agradar a Dios, que podamos agradar al Señor con nuestros hechos. Y aquellos que, mira, Rosemary nos mandó a hacer comida, nos trajo a la madrugada pollo con tortillas, y todas esas cosas son importantes. Ruth trajo arroz y lo compartimos, y así es como tiene que ser. El Señor anda buscando gente así, ¿sí? Que no es nada más levantarnos en la mañana, correr para el trabajo y volverte a veces en una rutina, sino hay cosas que hacer por el Señor. Y todo lo bueno que hagamos aquí, música, luces, esto no es nuestro. Este trabajo aparentemente como que está perdido. Si mañana nos vamos de esta iglesia, eso se queda aquí, ¿sí? Y entonces el Señor nos dará fuerzas, ánimo, dinero para hacerlo otra vez en otro lado. Sí, cómo no, pastor, aleluya. Sí, amén. Claro que sí, pastor. Te damos ánimo. Ánimo, pastor. Cuenta con nosotros, aleluya. Que el pastor tiene, ¿puedo decir la edad? ¿Puedo decir mi edad? Ya la puedo decir, mis años. ¿Cuánto tengo? Bueno, 54, cumplo 55 octubre que viene. Pero mira, todavía ahí arriba me engancho sin correr ni nada, andaba corriendo allí. Y Dios anda buscando gente de valor, gente que pueda, y niños. ¿Por qué enfocamos a los niños en el video? Bueno, porque Catalina se trajo sus niños ayer y andaban llorando por allí, pero ahí los tuvo. Cristian amaneció toda la noche, ahí acostado en esa banca hasta las 7 de la mañana de ayer. Eso hay que hacerlo. Y dirá, pero pobrecito, no. Tengo un amigo que era un borracho, se dormía en las plazas, ahí amanecía todos los días, en las plazas del pueblo. Se convirtió a Cristo, entendió que andaba en pecado y luego traía a sus hijos y los hijos pobrecitos dormían en las bancas de las iglesias. Toda la noche ahí mientras iban a vigilia, a hacer cosas para ellos. Los niños durmiendo bajo las bancas de las iglesias. Dice que pobrecito, ahora esos niños son pastores en Venezuela, en la India, en China, porque tiene varios misioneros, pues le sirven a Dios. O sea, valió la pena que los hijos estuvieran allí, ¿verdad? Durmiendo bajo la banca, le pusimos una manta encima a Cristian para que ahí... Pero este trabajo hay que hacerlo. Y no se preocupen tanto por los niños, no se mueren de eso. Al contrario, los niños van a recordar todo eso como algo bueno para lograr hacer cosas buenas en el futuro. Sí, yo sé, hay un predicador hoy, pero yo tenía que decir gracias a todos los que se esforzaron, y a los que se esforzaron 2 veces, muchas gracias todavía más. Dios les bendiga, y tenemos que también dar la bienvenida a los padres de Ricardo que están aquí, a su hermanito. Bienvenidos en medio nuestro. Esto siempre es un grupo chiquito, pero queremos ser calurosos, queremos ser lo más amables posible para poder bendecirle a todo el que llega de visita a este lugar. Y sin más, vamos a esperar a nuestro predicador del día. También está de más mencionar que, bueno, nuestros pastores están de aniversario. ¿Sí? 29 años de matrimonio. Y también creo por acá, nuestra hermana estaba de cumpleaños esta semana que pasó, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué no le cantamos cumpleaños feliz? Aunque para ellos es aniversario, pero es lo mismo, celebrar, ¿no? Cumpleaños feliz, les deseamos a ti. Cumpleaños pastores, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños mamá de Ricardo, cumpleaños feliz. Un aplauso fuerte para ellos. Antes de comenzar me gustaría regalar ahora sí la Biblia. Ahora sí, es que se me había cruzado unos cables. Esta Biblia es para la persona que su nombre comienza con W. ¿Wilfredo? Chao, hijo. Dios te bendiga. ¿Sí? Esa se la dio el Señor. Que Dios le bendiga. Sí, ya lo botó. Ok, ¿un regalito más? ¿Sí? Ok. Al que me responda, se ponga de pie y me responda la siguiente pregunta. Se va a llevar este regalito de aquí.
Es rosita, pero no tiene ningún otro sentido. Es porque es la única bolsa que había. Solamente los papás, las mamás no juegan. ¿Ok? ¿Cuál es la bebida favorita del pastor? O sea, ya se paró, se paró Freud. Toma, Freud. Ya te dije. Uno más, el último y nos vamos. Y ahora sí después entramos a lo bueno. Esta está difícil. Pero no está tan difícil. A ver. El que se ponga de pie y me responda la pregunta siguiente. ¿Cuál es el nombre del sermón del pastor que predicó el pastor la semana pasada? César. Ah, no es. ¿Cómo? Eso. Un aplauso para Cesarín. Lo miró en la computadora. No, es que él siempre tiene que apuntar los nombres ahí, entonces sí se acuerda. Ok, vamos a comenzar. Los que tienen su Biblia ahí, ábranla en 1 Samuel, capítulo 2. Los niños pueden salir a sus respectivas clases. Los jóvenes también. Los niños y los jóvenes. Se vació la iglesia. Ay. Téngala ahí en 1 Samuel 2. Ahorita vamos a leer una buena parte de ahí. Y usted sabe que la figura paterna es algo muy importante dentro de la familia. ¿Sí? En la actualidad esa figura paterna se ha ido degradando más y más y más hasta el punto de estar ausente. ¿Sí? En Estados Unidos hay más de 43 millones de familias que crecen sin un papá, sin una figura paterna. Aunque a veces a través de las películas sí se nos dan incentivos acerca de la paternidad, de cómo ser buenos padres y todo eso, hay una historia famosísima y a mí me gusta, que es la historia de Superman. Y además de Superman, el superhéroe, que se supone que es una persona muy moral, aparece otro héroe detrás de Superman, que es Jonathan Kent. Jonathan Kent es el encargado o la persona que se encargó de cuidar de este muchacho que viene del espacio, ¿sí? Que tiene superpoderes y le enseñó valores morales muy fuertes y muy estrictos y lo formó en un hombre que, bueno, que conocemos las caricaturas, las películas y todo eso, ¿cierto? A mí, aunque no, cada vez que yo veía la serie, veía a Jonathan Kent y aunque no lo crean, lo veía como un modelo a seguir. Digo, qué bueno que este tipo siempre estuvo ahí para su hijo. Que aunque no era su hijo de sangre, lo crió como tal. Pero, ¿sabe? Eso no es suficiente, ¿sí? Las películas no son suficientes como para reforzar esa falta de moralidad que hay en muchos hombres. El mensaje de hoy se llama Padres, Hombres de Compromiso. ¿Sí? Levante la mano, ¿quiénes son papás? Yo todavía no. Peter es futuro papá, dice. La Biblia nos dejó establecidas muchas guías para ser un buen padre. ¿Sí? Está por ejemplo, en 1 Timoteo 3, de versículos 4 y 5, voy a leer de la nueva versión internacional. En Deuteronomio 6 y 7, versión Reina Valera, dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es decir, todo el tiempo los padres tienen que estar hablándole a sus hijos de la palabra de Dios. ¿Sí? También se dice del padre en 1 Timoteo 3, 4 y 5, dice que debe ser una persona que debe gobernar bien su casa. Hay muchas familias donde el papá no ejerce el rol que le corresponde.
Dice, porque aquel que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo pues podrá cuidar de la iglesia de Dios? Le está hablando a los ministros, ¿sí? Hay muchos pastores que, pues lastimosamente, no ejercen el rol que les corresponde. Si no se le enseña a los hijos desde temprana edad a honrarlo a usted y a otros, la Biblia también tiene como que ¿cómo se puede decir? Como que un panorama de qué es lo que le puede suceder. Deuteronomio 21, versículos 18 al 21, dice así: si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Qué bueno que no vivimos bajo la ley, ¿no? Si no, muchos de nosotros no hubiésemos pasado la edad de la adolescencia. Imagínense, por ser rebelde, por levantarle la voz a la mamá o al papá. Este es un rebelde, aquí está. Y los vecinos todos agarrar sus piedritas y toma por la cabeza. ¿Sí? Qué bueno que no vivimos bajo la ley, qué bueno que vivimos bajo la gracia. Pero eso no nos exenta, ¿sí?, de que vamos a recibir consecuencias. ¿Sí? Si el padre no educa a su hijo y si el hijo no atiende a la voz de su padre. Mateo 15:4 dice: porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, que muera irremisiblemente. Palabras tan duras y tan ásperas, ¿cierto? No es fácil de escuchar, es como si, pero si Dios es amor, entonces ¿por qué va a estar castigando y va a estar diciendo esas cosas tan feas? Bueno, sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor, es lo que dice la palabra. Sí, Dios es el balance perfecto, ¿sí? Así como está lleno de gracia y misericordia, está lleno de justicia y equidad. Eso quiere decir que a cada uno le va a corresponder lo que le corresponde justamente, no en base a la ley humana, sino en base a las virtudes de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Ahora, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque vamos a hablar de un padre que se menciona aquí en la Biblia. ¿Sí? En otras ocasiones me tocó predicar acerca de Dios y estuve hablando de cómo Dios Padre, pues la figura que tengamos nosotros de nuestro Padre terrenal, si la comparamos con la de Dios, realmente pues nuestros padres siempre se quedan cortos, ¿cierto? Y que en lugar de tomar la referencia de nuestros papás como que a eso es un padre, y si te tocó un papá abusivo, pues nadie va a querer ser un papá, ¿no? Pero si te tocó un papá cariñoso, pues todos van a querer llegar a ser como sus papás, etc. ¿A quién no le gustaría ser un modelo a seguir? ¿A quién no le gustaría ser el héroe de sus hijos? ¿Cierto? Y esas personas, en esta parte de aquí de la Biblia, 1 Samuel 2, vamos a leer del versículo 12 al 17. Dice así la palabra del Señor: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne de asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza.
Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Aquí se está hablando de dos muchachitos, ahorita les digo quiénes son. Versículos 22, brínquese ahí hasta el 22. Dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? ¿Por qué yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes? No, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. ¿Va siguiendo la historia? ¿Sí la va siguiendo? Vamos a leer una última parte que dice ahí en el versículo 27. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándose de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Versículo 34 para terminar. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Aquí se está hablando de una persona que es el modelo que vamos a estar exponiendo. Se está hablando de Elí. Elí era una persona con muy buenas cualidades, era una persona que estaba dentro de una familia importante, una familia que venía ministrando la presencia de Dios por generaciones. ¿Sí? Era descendiente directo de la familia de Aarón. Y Aarón y todos sus hijos eran los que se encargaban de ministrar la presencia de Dios. Pero a pesar de que estaba lleno de buenas cualidades, fracasó a causa no de él nada más, sino también de sus hijos. ¿Sí? El versículo 22 decía que él era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Al parecer Elí se enteró del mal proceder de sus hijos, pero se limitó nada más a darles un regaño. ¿Sí? ¿Qué les dijo? Versículo 24 dice, no, hijos míos, dice, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacen pecar al pueblo de Jehová. A pesar de la tremenda regañada que Elí les pudo haber dado, ¿sí? Ahí la Biblia menciona eso, pero podemos imaginarnos quizás a un papá enojado, dándole un regaño a sus hijos. A pesar de esa tremenda regañada que les dio ellos, los muchachos ya tenían el corazón tan endurecido por el pecado que no hicieron caso. En este ejemplo podemos ver que Elí tenía buenas intenciones, pero carecía de fortaleza moral. Carecía de fortaleza moral y aunque él tenía el manto y el llamado para guiar a Israel, todo parecía indicar que estaba en el lugar correcto. Sin embargo, su falta de fortaleza moral produjo que él cayera. ¿Sí? Le voy a hablar de 3 errores que cometió Elí y lo podemos ver como la fórmula de las 3 T's. T de la letra T, ¿sí? Porque las 3 palabras empiezan con T. ¿Sí? Elí no tuvo la fuerza moral para enfrentarse firmemente a la maldad de sus hijos y cayó en estos 3 errores. Y la número 1 es que él fue demasiado tolerante. La T número 1, Elí fue demasiado tolerante. Elí admitió hombres inmorales dentro de su casa, dentro del ministerio. Sus hijos, Ofni y Fines, servían en el tabernáculo de reunión. La Biblia menciona que los muchachos hacían cosas terribles, ¿sí? Y de lo que mencionábamos, de lo que se leía en la primera parte de la lectura, es que ellos eran los sacerdotes los que se encargaban de ministrar
la presencia de Dios, de que se encargaban de ofrecer los sacrificios a Dios. Y decía que ellos llegaban con un gancho que no era normal. ¿Sí? El gancho usualmente pues es un gancho, ¿no? Una sola cosa. Pero este era un gancho de 3 puntas. Eso no era normal. Número 1, estaban ahí alterando las herramientas con las cuales estaban trabajando. ¿Sí? Ellos tenían derecho a sacar parte del sacrificio que la gente venía a ofrecer. Cuando Dios repartió la tierra al pueblo de Israel, cuando por fin salieron de Egipto, por fin cruzaron y llegaron a la meta, que era la tierra prometida, a la hora de repartir las cosas, a cada tribu, ¿sí?, de las 12 que había, a cada tribu le tocó un pedazo de tierra gigante, ¿sí? Pero a una de las tribus se quedaron sin nada y dijeron, Señor, pero ¿y nosotros qué? Y Dios les dice, no te preocupes, dice que tu herencia, ¿sí?, tu pedazo de tierra, soy yo, soy Dios. En pocas palabras, Dios se iba a encargar de proveerle a esta tribu, a toda esa familia. Y lo hacían ellos se alimentaban a través de los sacrificios que venían a ofrecer las personas. O sea, nunca faltaba comida en la casa. De hecho, se dice que los levitas o la familia de Leví eran los más gorditos, porque son los que comían mejor, pura carne, porque era lo que ofrecían de los sacrificios, ¿sí? Y ellos tenían derecho a agarrar una parte, pero era algo específico. O sea, tienen derecho a comer de aquí y de acá. Ahorita lo menciono, ahorita lo vemos ahí en la Biblia. Tienen derecho a comer de esta parte y de esta parte. Y a tal altura del sacrificio, no cuando ellos quisieran. Bueno, estos muchachos, ¿sí?, estaban agarrando de más, porque con ese gancho de 3 puntas agarraban más de lo que realmente necesitaban. ¿Sí? Ellos estaban haciendo negocio porque no sacaban la carne cocida, la sacaban cruda. Ahora, ¿por qué razón la sacaban cruda? Cuando tú tienes una carne cocida, tú te la tienes que comer, ¿cierto? Pero ¿qué tal si la sacas cruda? La envuelves en papel o la llenas de sal para, ¿cómo se dice?, para conservarla y la vendes, ¿cierto? Dime, ¿quién de las otras tribus? Las otras tribus también, pues imagínate, no era que llevaban cualquier pedazo de carne, era la mejor carne del pueblo. Entonces tenían derecho, bueno, no tenían derecho, sino que la vendían a un precio considerable. Sí, estaban haciendo negocio con las cosas de Dios. Los hijos de Elí eran culpables de un pecado doble. Uno, en lugar de tomar solamente la parte que les tocaba, tomaban todo lo que pudieran sacar con el garfio. Y número 2, tomaban su parte antes de que fuese ofrecida la grosura y la sangre en sacrificio al Señor. Estaban violando el proceso en el que se debía ejecutar el servicio a Dios. Estaban pecando ahí de 2 formas. Estos sacerdotes corruptos, aprovechándose de su situación, aprovechándose de su posición, profanaban las ofrendas y hacían con ellas negocio y para bien también satisfacer su glotonería. Levante la mano aquí a quien le gusta la carne. Pastor, no se haga, levántala. A mí me gusta. Sí, la mayoría de los hombres nos gusta la carne. Y ellos lo hacían para satisfacer su glotonería. Además de eso, otro pecado que no era tan pequeño. Dice, los muchachos fornicaban a la vista de Dios. ¿Sí? Hay una diferencia entre adulterio y fornicación, ¿cierto? El adulterio es cuando una persona casada tiene relaciones con una persona que no es su marido o su mujer. Y está la fornicación, que es tener relaciones con una persona que no es tu marido ni tu pareja. Sí, es un pecado grave. Además de eso, lo hacían dentro de la iglesia. Estas personas eran tan corruptas que ya no tenían ni siquiera miedo o no tenían temor por las cosas de Dios. Lo hacían dentro de la iglesia. Lo hacían dentro de la iglesia. Y ahora, otra cosa, eran hijos de una persona que se supone los tenía que haber guiado en los caminos de Dios.
¿Cómo llegó a ser esto? ¿Cómo pudieron llegar estos hijos a llegar a cometer ese tipo de errores? ¿Sí? O ese tipo de pecados tan grandes, siendo guiados por una persona que se supone que era la voz de Dios. Era el que entregaba el mensaje de Dios directamente al pueblo. Era el que se encargaba de ministrar la presencia de Dios. Aquí se comprueba una cosa: crecer dentro de la iglesia no te hace cristiano automáticamente. ¿Sí? Crecer dentro de la iglesia te hace tan cristiano como pararte dentro de un garage te va a hacer que te conviertas en un carro. ¿Me expliqué? ¿O está muy enredado? ¿No? Está perfecto, ¿no? Si yo voy y me paro en un garaje y cierro la puerta y me quedo ahí parado, ¿me voy a convertir en un carro? No, ¿verdad? Si yo vengo y me paro dentro de la iglesia, ¿me voy a convertir en cristiano? No. Estos muchachos estaban dentro de la iglesia, estaban dentro de los caminos del Señor, pero nunca les fue expuesto o nunca se les fue inculcado el temor a Dios. Nunca. ¿Por qué? Porque Elí, su papá, fue demasiado tolerante. La tolerancia es algo que se confunde muchas veces, ¿sí? Hay una diferencia entre ser tolerante y otra en no tener la fuerza moral para ejecutar la justicia que se supone que uno tiene que ejecutar. La Biblia dice que a los niños se les tiene que instruir en los caminos de Dios, y cuando sean viejos no se van a apartar de Él. Y a lo mejor aquí estoy ya brincando a la conclusión. O sea, no podemos hacer que los hijos sean cristianos, pero sí podemos enseñarles el camino que deben de seguir. Y ya si ellos deciden apartarse, bueno, eso ya es su problema, porque la salvación es algo personal, ¿sí? Pero los padres rinden cuenta de la vida de los hijos. Es un principio bíblico. Está ahí. La T número 2, la primera, ¿cuál fue? Fue demasiado tolerante. La T número 2 fue demasiado tímido. ¿Cuántos padres tímidos hay aquí? Ya vi, todos. Nadie levantó la mano. La Biblia dice que Elí era muy viejo. El hecho de que crezcamos en la iglesia y crezcamos espiritualmente no nos va a exentar de cometer errores en nuestra vejez. ¿Sí? No nos va a exentar de pecar en nuestra vejez. Aún en la vejez podemos pecar y debemos cuidarnos de esos pecados. Dice, Elí sentía que estaba demasiado viejo para hablarle duro a sus hijos. Quizás los muchachos actuaban de forma beligerante. Ahora, esa palabra beligerante al principio dije, ay, esa no la entiendo. Pero investigué y significa que es una persona agresiva. ¿Sí? Una persona beligerante es una persona agresiva. A lo mejor los hijos de Elí, por ser tan tolerante y tan permisivo, le levantaban mucho la voz a Elí. ¿Sí? ¿A cuántos? No sé, yo he visto muchos niños que le levantan la voz a sus padres el día de hoy, y cuando lo veo a mí me dan ganas de hacer lo que mi mamá hacía cuando yo le levantaba la voz. Levantaba yo la voz y apenas terminaba yo de decir la palabra y sentía el manazo. Y rojo, aquí sentía como las hormiguitas empezaban a caminar en mi boca. ¿Sí? Pero estos muchachos, al tener demasiada tolerancia, se convirtieron en unas personas agresivas, unas personas que no tenían ningún respeto por su padre. Es cierto que la edad trae consigo la debilidad física, pero no tiene por qué traer la debilidad espiritual. Yo he visto muchas personas adultas, ¿sí? Los abuelos son los chivos de las familias, que los nietos todos lo respetan y se le sujetan, y si el abuelo dice algo, los niños, mira, calladitos. Pero apenas se para el papá y dice algo, los niños hacen lo que quieren. No hay que ser tímidos en ese sentido. ¿Sí? No tomemos ese ejemplo de Elí. No sea tolerante, o demasiado tolerante, perdón. O sea, sea tolerante, por supuesto, pero no sea demasiado tolerante. Ahora, ¿es usted una persona tímida? ¿No le gusta
causar problemas, no le gusta levantar la voz, no importa, pero sea firme en las convicciones que usted tiene y no permita que su hijo se vaya por un camino que le permite, que produzca en ellos una actitud que cuando estén más grandes no se puedan corregir. Elí estaba revelando su falta de madurez espiritual y es trágico que un hombre de Dios haya fracasado de una forma tan triste ya al final de su vida, porque toda su vida venía haciendo bien las cosas. Si no las hubiese venido haciendo bien, el Señor lo hubiese quitado desde hace tiempo. Pero ya era adulto y al final fue que pues quedó descalificado, ¿sí? Porque permitir que su agotamiento físico por su agotamiento físico no pudo hacer lo que se supone que tenía que hacer desde un principio. La tercera T es que Elí actuó demasiado tarde. Entonces no hay que ser ni tan tolerantes, ni tan tímidos, y también no tenemos que actuar demasiado tarde. ¿Sí? Cuando por fin Elí se molestó, ¿sí? Por fin Elí como que llega al punto donde ya le derramaron el vaso, dice, se decidió a ir y lidiar con sus hijos, y lo que hizo fue regañarlos. Ya era demasiado tarde para tratar de enfrentar la maldad de ellos. Tal vez Elí pensó que sus hijos iban a servir al Señor con fidelidad solo porque él era el sacerdote y porque ellos habían crecido junto al tabernáculo. Pero sin duda no les había enseñado a ser obedientes desde que eran pequeños. Mucho antes de que entraran al sacerdocio y comenzaran a impactar la nación con su maldad, esta maldad era tan grande que Dios mismo resolvió que murieran. ¿Sabe? La Biblia dice que cuando un sacerdote estaba haciendo las cosas mal, tenía que ser expuesto y tenía que morir. Sí, tenía que ser expuesto. ¿Y por qué es que Dios en ese entonces hacía esas cosas públicas? Para dar ejemplo, para que se corra el miedo de que si uno se equivoca o si uno hace cosas que no se supone que tiene que estar haciendo, hay consecuencias. Y a los hijos de Elí les tocaba morir, les correspondía morir desde quién sabe cuándo, a lo mejor desde muy jóvenes, porque estaban haciendo las cosas mal, estaban profanando el nombre de Jehová. Estaban haciendo cosas terribles delante de los ojos de Dios. Y Elí no fue lo suficientemente capaz como para ponerles el alto. Fue demasiado tímido, fue demasiado tolerante, y ya cuando quiso arreglar las cosas, ya no pudo. ¿Sabe? Esa historia se repite una y otra vez. ¿Cuántas familias por ahí andan con unos hijos completamente rebeldes? Es entendible, ¿sí? Todos entramos en una etapa de rebeldía. Todos entramos en una etapa donde creemos que lo que nosotros hacemos está bien, o creemos saber qué es lo que nos conviene. Yo mismo entré en una etapa así. Cuando yo tenía yo aproximadamente 18 años, yo estaba estudiando arquitectura y decidí no continuar con esa carrera, decidí estudiar música y estudiar Biblia y servir a Dios. Lo decidí, lo resolví. De la noche a la mañana o Dios me fue preparando, no sé, pero yo resolví hacerlo. Y yo fui y me acerqué con mi papá y le dije, ¿sabes qué, papá? No quiero estudiar arquitectura, quiero estudiar música. Y vi cómo, me imagino que todos los planes que él ya tenía conmigo o con mi carrera, como que se le desboronaron todos y se llevó las manos a la frente. Y lo primero que me dijo fue, ¿de qué vas a vivir? Allá en México la música no es respetada. Aquí sí. Aquí hay mucha gente se sigue graduando, hay muchas oportunidades, la música sigue teniendo un valor importante en esta nación, pero en México no. En México al músico se le ve como la persona que va a agarrar la guitarra y se va a subir a las colectivas a cantar para ganarse la vida de limosnas. Ahora, independientemente de cuál haya sido la reacción de mi papá, mi responsabilidad como hijo era someterme a lo que él tenía que decirme. ¿Sí? Si él me dijo, ¿sabes qué? Termina tu carrera y después estudias música.
Pero yo estaba tan seguro de que eso era lo que tenía que hacer, que le dije, no quiero y no lo voy a hacer. ¿Para qué quiero estudiar arquitectura si voy a terminar manejando un taxi? Y tuvimos ahí una discusión y eso generó una fricción entre nosotros dos, y a los meses él me pidió que fuera a ayudarle a trabajar, y yo, como buen adolescente, como buen, ¿cómo se dice? Como una persona que ya sabía lo que quería, dije, no quiero ir a ayudarte. No quiero. Ya hice planes, ya tengo planes para la tarde, no te puedo ir a ayudar. Y no me levanté. Usualmente él me levantaba en las mañanas y me iba a trabajar con él. Y obviamente pues eso le causó molestia. ¿A quién no? ¿Cierto? Cuando los padres le dicen a los hijos, haz esto, y los hijos no lo hacen, pues causa molestia. ¿Cierto? Ahora, él me llama después y me dice, mira, ¿ya te levantaste? Le digo, sí. Dice, ven acá que necesito que hagas esto y esto y esto y esto y esto en el trabajo. Le digo, no quiero, ya tengo planes, y le colgué. Yo sabiendo lo que hacía, ¿verdad? Ignorante. Entonces, vino a él a la hora de la comida y yo ya iba de salida. Y me dice, ¿a dónde vas? Le digo, yo tengo mis planes. Dice, bueno, deshazlos porque quiero que te vengas acá a trabajar conmigo. Y tomé la actitud más estúpida que pude haber tomado como hijo. Y me le puse al tú por tú a mi papá. Sí, le dije, ¿sabes qué, papá? No me hables de responsabilidades cuando tú no cumples con las tuyas. No me hables de que yo tengo que responsabilidad como hijo de ir a ayudarte si tú no estás presente conmigo. Si tú lo único que haces es dar dinero para que yo me compre ropa o etcétera. Porque mi papá es una persona que trabaja mucho. Sí, como todo buen mexicano. Trabaja todo el día, 6 días a la semana. Y en ese entonces era como que de 8 de la mañana a 10 de la noche casi. Entonces, no tuve como que a mi papá muy presente. Y quizás eso fue una espinita que siempre tuve en el corazón, y ese fue el momento donde dije, aquí es. Y lo dije. Y yo vi su semblante y vi cómo le partí el corazón. Todavía lo recuerdo y a veces me dan ganas de llorar. Pero lo bueno es que después el Señor se encargó de arreglar las tonterías que yo hice. ¿Sí? Por un periodo de casi 4 meses no nos dirigimos la palabra el uno al otro. Comíamos en la misma mesa, ¿sí? Y íbamos a la misma iglesia. Y yo todavía tenía que ir y ayudarla en el trabajo. Pero jamás le dirigí la palabra. Ni él a mí. Porque somos un poquito testarudos, ambos. Sí, hijo de tigre pintito. Y tiempo después viene una evangelista y dice, aquí hay una persona que necesita arreglar su situación. Son un papá y un hijo. Y empezó a predicar. Y después a la hora de la administración, se me acercó esta persona al oído y me dijo, tienes que perdonar a tu papá. En el instante se me soltaron las lágrimas y los mocos. Las compuertas de las lágrimas y los mocos se soltaron y empezó. No sé de dónde salía tanto. Y después, al final de todo, yo iba pidiendo, papá, perdóname. Papá, perdóname. Mi hermano y mi mamá me llevaron cargando porque yo estaba tan quebrantado que no me podía poner en pie. Y decía, papá, perdóname, perdóname, papá, perdóname. Por favor, perdóname. Y no dejaba de decirle, perdóname, 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 perdóname. Y ya antes de acostarse, pues, sí, hijo, yo te perdono. Y yo no me acuerdo de haberle dicho esto, pero después, ya que hablamos, él igual se quebrantó. Y él me dijo, dice, tú me seguías diciendo, perdóname, perdóname. Y yo te dije, sí, hijo, te perdono. Pero dice, hubo una donde tú me dijiste, no, papá, perdóname de verdad. Yo no me acuerdo. No me acuerdo, yo estaba tan quebrantado, yo tengo ahora sí que como que imágenes de todo lo que sucedió. Pero ahí fue donde él cayó, de que no me estaba perdonando de verdad, sino como que era para salir ya de la situación. Ya, vete a dormir, pues. Está bien, te perdono. Pero que yo le dije eso y él dice, ok, está bien, te perdono. Y lloramos los dos y asunto solucionado. Ahora,
No toqué nada de lo de la música. Me quedaban creo que 2 días para enviar mi solicitud y para entrar a la oficina, a canción, a estudiar. Y un sábado, un viernes, mientras íbamos de regreso a casa, que estábamos saliendo de la iglesia, me dice, ¿cuánto cuesta la colegiatura de tu escuela? Y yo le dije, bueno, como $350 mensuales. Dice, ¿cuándo es el último día para que entregues las cosas, los datos? Digo, mañana. Dice, mañana no vayas a trabajar conmigo. Arregla lo que tienes que arreglar y envía tus papeles y tu solicitud. Yo te voy a pagar la escuela. Usted no sabe la emoción que tenía yo dentro. No dije nada, yo me quedé callado. Pero yo tenía una emoción así tan grande. Era Dios acomodando las cosas. Lo que yo había, en donde yo me había equivocado. 10 años, estamos hablando de 10, 12 años más tarde. No, 10 o 12 años más tarde, estoy delante de ustedes exponiendo la palabra de Dios. Estoy casado, soy feliz, y aunque quizás no tengo para todas las comodidades que yo quisiera, créanme, lo que papá sembró en mí, que era ir a la iglesia todos los días, me sirvieron para mantenerme en este camino. Hace falta papás que te saquen de las tonterías en las que te estás metiendo para meterte en las cosas de Dios, y que aunque no vas a hacerlo con gusto, a lo largo van a dar frutos. Yo me acuerdo, creo que ya les conté esta, que una vez mi hermano y yo, era culto de niños, martes culto de niños, y eran las 6:30 y el culto comenzaba a las 7. Y mi hermano y yo no nos dimos cuenta y nos fuimos en las bicicletas a 2 o 3 cuadras de donde estábamos y nos pusimos a jugar maquinitas, Mortal Kombat, Street Fighter, todos los clásicos. Estábamos ahí y como teníamos las bicicletas y allá en México son medios uñas, señora, le dije a Checo, cuida las bicicletas. Como todo buen hermano mayor, yo tenía que jugar primero. Entonces, digo, yo juego y cuando me maten, cambiamos. Ok, y ahí estábamos. Y cambiamos 2 o 3 veces, y en una de esas, cuando yo estaba, que me tocaba a mí, cambiamos, y cuando llegó, Checo regresó todo blanco y me dice, las bicicletas no están. Y yo, ¿cómo que no están? Y yo, y fulanito, ven, juega por mí. Y ahí salimos los dos, y apenas íbamos saliendo del local para revisar hacia los lados, sentí yo ese cinturonazo en la espalda. ¡Pra! Como el de Indiana Jones. Sí, el látigo ese así. ¡Pra! Dice, métanse en la camioneta, me decía mi papá, enojado. Mi papá es una persona flemática, casi nunca se enoja ni nada, pero mi papá nunca nos pegó. Nunca nos pegó, pero yo le tenía un respeto cuando era niño. Sí, porque cuando me daba. O sea, que me hablaba y me decía. Y ahí nos metió y nos metimos a la camioneta en la parte de atrás. Y ahí estábamos y el Checo se levanta la camisa y dice, oye, me pica aquí, ¿qué tengo? Era el cinturón marcado así. Le digo, ¿te arde? Dice, sí. Le digo, a mí también. Total, fuimos al culto de niños. Nunca más volví a ir a las maquinitas después de las 6 de la tarde, los martes. Ya sabía lo que me esperaba cuando no iba yo a la iglesia. Al culto de niños. Y hay veces que me tocaba orar y no sabía orar. Y a veces le tocaba a uno dirigir y uno no sabía dirigir. Yo imitaba al hermano que se ponía a cantar. Y son momentos que quedan marcados en la vida de los niños. ¿Sí? Y Elí no hizo nada de eso con sus hijos. Ahora, yo quiero, de alguna manera, no hacer un llamado. A mí no me gusta, usted sabe, así de... Yo soy igual que el pastor, así no me gusta el emocionalismo. O sea, si usted pasa por voluntad propia. Pero esta vez me gustaría abrir el altar, o el altar está abierto, ¿no? Pero abrir la oportunidad de que usted pase y de que podamos orar por usted, como papá. Y además,
que pase si está dispuesto a ser un papá, un hombre de compromiso. Una persona responsable que se encargue de ser la figura paterna que hace falta en muchas familias. Si un hombre de compromiso que esté dispuesto a no ser tímido cuando es necesario. Un hombre que esté dispuesto a tener un límite en la tolerancia. Un papá que esté dispuesto a no actuar cuando ya es tarde, sino que actúe antes de que llegue ese último momento donde ya no hay solución. Le voy a pedir que pase. Y los demás, ayúdenme cerrando sus ojos. Los demás, ayúdenme cerrando sus ojos. Y los que van a ser futuros papás pueden pasar también. Queremos ser hombres que no se conforman con el estereotipo de papá que hay en este mundo. Queremos ser hombres que van a hacer un compromiso de por vida. Porque sabe, a pesar de que los hijos, cuando crecemos y nos vamos a vivir con nuestras esposas, siempre vamos a ver en nuestros padres una figura a quien mirar, a quien tratar de parecernos. ¿No le gustaría que cuando su hijo o su hija tenga 30 años, 27 años y ya tenga nietos, se acerque y le diga: papi, ¿te acuerdas aquella vez cuando me hablaste acerca de la palabra o cuando me obligaste a ir a la iglesia y yo te dije esto y te dije esto? Realmente no quise decirlo, lo hice por el emocionalismo, por cómo me sentía, por cómo me molestaba en ese entonces, pero sabes que te lo agradezco. Te lo agradezco de verdad. ¿No le gustaría que sus hijos se acercaran con usted a esa edad y le digan: papi, gracias? Y mejor que eso, cuando estén delante de Dios, que Dios les diga: Héctor, Oscar, Froilán, César, Wilfredo, Catarino, muy buen trabajo. Tus hijos, lo que yo te di como tesoro ahí en la tierra, lo cuidaste bien y me rindió frutos. Y se convirtió en una persona que me sirvió. Se convirtió en una persona que, a pesar de que no era pastor, a pesar de que no era líder de alabanza, era una persona entregada, que era fiel a las cosas de mi negocio, a las cosas de mi reino. Y guió también a sus hijos, y guió también a su esposa. Y fue un ejemplo en su comunidad, y fue un ejemplo en la sociedad, y fue un ejemplo en la familia. Sería increíble, y no me imagino la satisfacción que cada uno de nosotros va a sentir cuando lleguemos delante del Padre y el Padre nos diga eso. Cierra sus ojos. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de aprender de tu palabra primeramente, de ver los ejemplos que están ahí y de cómo nos revelas las cosas que tenemos que evitar para poder llegar a la estatura del varón que tú quieres que nosotros seamos, Señor. Vivimos en unos tiempos donde los padres no son la figura que tú eres para nosotros. No son personas responsables, no son personas que están presentes, son personas que están ausentes. Pero tú, Dios, tú siempre estás presente. Tú eres responsable con nosotros, tú siempre estás al cuidado de nosotros. Permite, Señor, que estos padres que están aquí, los que van a convertirse en padres en los siguientes años, en los siguientes meses, que todos ellos realmente puedan ser y tomar ese compromiso, Señor, de ser un modelo a seguir. Permite, Señor, que cada uno de estos hombres se convierta en el padre que debe de ser para sus hijos. Permíteles tener el valor, Señor, de abrir su boca cuando tienen que hacerlo, de actuar con propiedad cuando es necesario. Señor, sabemos que es muy difícil y vivimos en un país donde no podemos utilizar tan libremente quizás la corrección. Pero tu palabra dice, Señor, que tú corriges a los que amas.
Y si no nos corrigieras a nosotros, Señor, no nos amarías. De la misma manera, un padre que no corrige a su hijo no le está demostrando el afecto, el amor y el cariño que realmente debe tener por él. Permítenos ser, Señor, en algún momento esos padres que van a esculpir, Señor, la nueva generación. Que las nuevas generaciones crezcan en tus caminos, Señor. Y que a pesar de que cada uno tiene una identidad distinta y cada uno va a reaccionar de manera distinta, las enseñanzas, Señor, que sean estipuladas, que queden en sus corazones, así como en algún momento mi padre, Señor, me obligaba a ir a tu casa, me obligaba a ir a la iglesia, me obligaba a vestirme de cierta forma para demostrarte reverencia, Señor. Que de esa misma manera, a los tiempos de hoy, podamos forzar y encaminar, Señor, a esas nuevas generaciones en tus caminos. Y en el momento en el que ellos sean adultos y tomen sus decisiones, no se aparten. Y si se aparten, que puedan encontrar su camino de vuelta, Señor. Permítenos siempre ser unas personas que estén presentes, Señor, no ausentes. Permítenos ser unas personas que estén comprometidas, Señor. Permítenos ser esas personas que tú estás buscando para impactar al mundo a través de nuestra familia, a través de nuestra sociedad, a través de nuestra iglesia, para llevar también las nuevas de Cristo. Y si no podemos predicarle a los de afuera, por lo menos que podamos predicarle a nuestros hijos, que podemos predicarle, Señor, a la gente de nuestra familia. Permítenos atender ese llamado, que te podamos agradar a ti antes que a los hombres, que podamos entregar nuestras vidas delante de ti, Señor. Dios está buscando, Dios está llamando hombres que quieran el mundo impactar, las buenas nuevas de Cristo llevar. Dios está buscando, Dios está llamando hombres que quieran a Dios agradar, hombres que quieran su vida entregar a Él. Aquí están estos hombres, Señor. Aquí estamos nosotros, Señor, para atender ese llamado, Señor. Ayúdanos, porque solos no podemos. Porque nuestras fuerzas vamos a fracasar, porque nuestras fuerzas vamos a ser como Elí. Pero con tu guianza y con la guianza de tu Espíritu Santo, Señor, vamos a poder cumplir con nuestra responsabilidad, Señor. Gracias por este tiempo. Bendice a estos varones, Señor. Bendícelos. Y ayuda a todos aquellos padres que necesitan, Señor, tener un carácter moral, un carácter espiritual fuerte, Señor. Fortalécelos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. Amén. En el nombre de Jesús. Pueden sentarse, hermanos. Muchas gracias por venir al frente y ser valientes. Solo una cosita para despedirnos. Somos tolerantes generalmente porque no queremos el rechazo de la persona amada. Ese es el motivo, uno de los muchos motivos de la tolerancia. Sobre todo desde el punto de vista de los padres, de los hijos, hacia la esposa, a los familiares. Toleramos lo que hacen porque no queremos el rechazo de ellos. Pero Elí, obviamente que le fue mal por esa razón. Solo quiero abundar en esto. Cuando yo estaba apenas llegando a este país, igual es que tenía 11 añitos o 12, vivimos en Florida, en Fort Lauderdale. Y aquí se acostumbra a dejar a los niños que vayan a pasar un tiempo en la casa del vecino y a dormir, y así se comparten los hogares. Y había una muchachita, compañera de clase, que le pedía a Huelesca varias veces que no iba a su casa a ver televisión y a jugar. Y la respuesta mía siempre fue un definitivo no. Si ella quiere, puede venir aquí, y tú sabes muy bien que esa niña aquí va a estar bien cuidada, porque tú me conoces a mí, pero yo no sé cómo va a ser en esa casa. Yo no conozco a esa gente. Después que se cierra esa puerta, del lado de allá de esa puerta tú no sabes qué sucede. O sea que tú a esa casa no vas.
La niña puede venir aquí, y la niña fue unas 2 veces. Luego me encontré con la mamá, fuimos a auxiliar un carro, y ya sabes cómo ando, y estaba la señora, me dice, oh, usted es el señor Butó, el papá de Gualesca, sí. Mire, señor Butó, me dijo, yo quiero aconsejarle algo, no sea tan rígido con su hija porque se le puede revelar. Dios me ha dado el carácter para ser desagradable. Y le dije, señora, con todo el respeto, yo no la conozco a usted, pero escúcheme bien. Si mi hija se me revela por causa de yo ser tan rígido como soy, corro el riesgo. Pero con todo respeto, yo a usted no la conozco, señora. Yo no puedo dejar ahí lo más lindo, lo más valioso que yo tengo en su casa. Yo no sé qué pasa de esa puerta de su casa para adentro. Yo no puedo hacerlo. Yo me conozco a mí y a mi esposa, pero usted, ni a su esposo ni a sus hijos, yo no los conozco. Es mi responsabilidad velar por ella. Al año, Gualesca asombrada con los ojos así, me dice, la muchacha, mamá, papá, marihuana, y en la escuela corría para allá. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Porque papá tiene que ser rígido a costa de que el hijo se moleste y rechace. Pero generalmente así como ocurre, los hijos ponen una trompa así tan bravo porque no le dejan hacer lo que quieren. Y qué bueno que el yerno toca el tema de que es un texto fuerte. Al hijo contumaz y desobediente le harás morir. Ya no lo podemos hacer, pero sí podemos hacer que los hijos nos odien, no importa, a causa de ser rígidos, sólidos, para tener el futuro que queremos en relación a ellos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Otra cosa es que el compromiso que tenemos con Dios debe estar por encima del compromiso que tenemos con cualquier persona en esta tierra, incluyendo los hijos. A Elí le fue mal porque su compromiso fue mayor con los hijos y con el entorno. Cuando uno es comprometido con Dios, es posible que la gente te aborrezca. Y el Señor Jesucristo dijo en Mateo 14:26, el que no aborrezca, eso es lo que quiere decir no aborrecer. El que no aborrezca padre, madre, hijo por causa de mí, no es digno de ser llamado mi discípulo. Es decir, cuando seas rígido con tu hijo y tus hijos te aborrezcan, eso es lo que tienes que hacer. Porque tu compromiso es primero con Dios y después con los hijos. Dios les bendiga. Dios les guarde mucho. Que el Señor les bendiga. Estamos despedidos. Pero papás, tenemos algo para ustedes. Acá preparado de este lado. Por favor, si nos acompañan, obviamente las mamás también, ¿no? Pero acompáñenos acá a festejarle tantito, un ratito ahí con los papás. Y permítanos saludarle. Que Dios les bendiga.